Ok, ¿ya me ves? Ujú. Yo no te veo. ¿Puedes prender y apagar tu cámara? Please. ¿Y eso cómo se hace? Ahí el icono de Sí, abajo. no, ya sé. Perdón, es que esto no, la verdad no lo ocupo, Yo sé entonces que- no sé. no, aparte Skype ya está súper obsoleto, la neta. Perdón, Skype, pero Es como más el Classroom, ¿no? O no me acuerdo qué otra plataforma. sí, Zoom o esas son como las más. Ándale, Zoom. Ándale. A ver. No te veo todavía. ¿Ya? ¿No? Ya, ya. Ahora sí. ¿Me Ah, escuchas? ¿Me ves? sí. Listo. Perfecto. Muy bien, pues vamos a empezar. Sean todos bienvenidos a su podcast, Dios Gente. El día de hoy me encuentro con la abogada maestra en Derecho, amante de las películas de terror, los michis y las cosas de calaverita, queretana, fan del anime y persona que he conocido con al menos 5 colores diferentes de cabello, la licenciada Nelly García. ¿Qué tal? Ok, perfecto. ¿Practicaste esa entrada? No. De hecho, rara vez últimamente me ha fallado mucho el hacerlo como fluido. Ah, ok. Ahora me he trabado mucho las últimas veces que he hecho eso. Te salió muy bien, así dije, wow. Wow, estuvo. No, la verdad practiqué desde hace ¿A 2 días. poco? Estuve ¿Cuántos aquí. colores de cabello me has conocido? Pues mira, el azul, el rojo, creo que por ahí hubo un rosa, eh, el, Rubio. el rubio, sí es cierto, y así oscuro, ¿no? Normal, no sé si era como café o si era negro tal cual, pero O sea, el natural, el castaño. el castaño. Sí. Bueno, había un como cobrizo, ¿no? Como un rojo así como vino, no sé cómo Ah, describirlo. Borgoña, sí, también. Ya ves. Uno más. Sí, desde la universidad yo creo que te conozco, sí, los cambios de cabello, yo creo. No, en la universidad no me acuerdo cuál traías, creo que el rojo, pero no estoy tan. Rojo. Ujú. Sí. Y ahí delatamos que nos conocemos desde hace muchos años. Desde la universidad. Desde la universidad ya van como 12. Sí, 10 años. 10 años, 8. Ah, Ajá. Ojos nerviosos. ah, ya sé. Pero sí, decíamos del Skype, sí. La verdad es que ha sido la plataforma que más me ha facilitado como grabar el podcast, porque probé con Zoom, que ahorita es como lo que todo el mundo usa para sus Se traba mucho. reuniones. Deja de eso, tienes que pagar como la premium para que te deje grabar más de 40 minutos o que la Sí. videollamada dure más de 40 minutos. Es que después como que te lo corta, tienes que volver a crear como otro eh, enlace. o a menos de que pagues el premium, ¿no? Pero, pues no sé. O sea, en mi caso, cuando yo empecé, como que decía, como no sabía cómo iba a funcionar, pues dije, no voy a pagar un servicio que pues igual No voy a utilizar. no voy a utilizar. Ya después, pues ahorita 60 y tantos capítulos después, Ajá, sí, tal de, vez lo voy a nunca ha contratar. valido. Pero ¿sabes qué otra cosa me pasaba con Zoom? Por ejemplo, ahorita los aplausos del principio no me los grababa Zoom. Entonces era también un problema O sea, si porque, le pico aquí, hago algo, ¿sale el ruidito? no, yo tengo una tarjeta de sonido, Ah, qué triste, yo quería enviarte algo. Bueno, ya ni modo. yo tengo una tarjeta de sonido acá que tiene como los sonidos. Entonces, justo fue que compré los micrófonos y tenía esta tableta que me llegó con el micrófono incluido y como que dije, ay, mira, tiene efectitos y todo el rollo. Y como que dije, pues estaría chido, pues ya lo tengo, pues usarlo, ¿no? Entonces, Muy pues pro acá. Skype fue el único programa noble que me dejó meter todos mis efectitos y eso. Oye, sí escuché eso. ¿Qué ¿Qué fue cosa? eso? Como el timbrecito. ¿Qué fue? ¿Es tu Ah, celular? sí, es que estoy aquí y imagino que es de WhatsApp. Tengo abierta, déjala cierro. Ah, ya. Y dije, ¿cómo lo logró? Ah, Ajá. Puse música. No es sí. cierto. Deja cierro para que no esté saliendo como por ahí. No, no te Listo. preocupes. Y bajo el volumen acá. Al celular. Ajá. Sí. Pues esa es la historia de por qué usamos Skype. Y yo sé porque mucha gente de los invitados me ha dicho justo, ¿no? Es así como Skype, y como tiene años que no abro Skype. Y yo dije, sí, y a mí yo también tenía años que no abro Skype, pero ya fue como de mis últimas soluciones inteligentes para hacer que el podcast a distancia funcionara. Entonces, pues sigue funcionando y pues ya, me casé un poquito con la plataforma por eso. Mm, mm.
Así es. Oye, pero bueno, este es tu primer podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que el primero siempre es como el más complicado porque no sabes qué esperar. Exactamente, aparte no domino mucho la tecnología, entonces también decir, ¿dónde le pico? Sí, suele pasar, no te preocupes. Pero te agradezco, pues, que hayas aceptado pues la invitación, ¿no? Entonces, pues como ya habíamos dicho, nos conocimos hace muchos años en la universidad, pero realmente no en la misma facultad. No. Entonces, estudiaste Derecho. Y pues por ahí, ¿por qué Derecho? ¿Te gustaba el Derecho desde toda la vida? ¿No querías dedicarte a otra cosa? Pues, o sea, obvio me llamaba la atención en derecho porque pues mi papá es abogado. O sea, Ok, entonces era como que, qué interesante. Y pues ya cosas del destino, traté otra licenciatura y a la mera hora como que no fue, lo tuyo. exactamente lo mío. Y Sí. pues ya dije, no, pues ya, derecho. Tiene como varias ramas, puedo ver posibilidad como de irme enfocando en una. Y pues ya las cositas se fueron dando solas, ¿no? Entonces pues ya terminé siendo una licenciada en Derecho y pues ya, aquí estoy. Que para mí fue una época un poco, pues, sui generis, en el sentido de que yo estudiaba en la Facultad de Química, pero por un amigo de la preparatoria que tenemos en común, que también estudió Derecho, como que acabé conviviendo como con muchos abogados en algún punto de la universidad. Entonces fue como muy extraño, porque pues estaba aprendiendo de un área que totalmente pues no es la mía, ¿no? Sí, no es la que te desarrollas normalmente. Sí. Me acuerdo que me invitaron a este curso de juicios, ¿cómo se llaman? ¿Orales? Exacto. Gracias por. Y me acuerdo que estaba ahí como testificando, ¿no? Era como un ejercicio de un juicio, pues, Oral. un juicio oral, pero era como, pues, o sea, sí no era actuado, sino te daban como la situación y pues ya a partir de ahí, pues sí era así como de, Irlo desarrollando. si eran chidos, pues no me iban a condenar. Y si no eran chidos, pues ya me había Te fregado. tocaba así de cárcel. Cárcel, sí. Pues no sé, creo que salí bien librado ahí con el equipo de abogados que me tocó, pero muy interesante pues conocer como todo este proceso. Además, creo que eso de juicios orales es algo nuevo en México, entonces creo que se estaba como, pues no sé si estrenando o abriendo como esta posibilidad de los cursos para la modificación. No hubo como una reforma, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, hubo una reforma, pero como que trataron de que los licenciados y bueno, y también incluir como las facultades, como que se fueran como preparando para cuando ya se iniciara esta etapa de juicios orales. Entonces también, o sea, te tocó participar en esas actividades. Sí, Ujú. del mero inicio. Bueno, no sé si el mero inicio, pero por lo menos ellos estaban de hecho justo tomando el curso porque era algo como muy novedoso, muy nuevo, ¿no? En Sí, y aparte México. era como el boom, así de, no, Mm, va a estar ahora esta nueva modalidad de juicios orales y pues todos estamos en la expectativa, lo que vemos en las películas. sí. Ahí sí tiene un poquito de relación, pero pues no tanto. Sí, ¿verdad? O sea, de hecho no, porque el jurado no la figura del jurado existe o no. No me acuerdo en el Es ejercicio. que somos dos sistemas diferentes. Ajá. Entonces, el sistema de Estados Unidos es el del common law, que es diferente al que está aquí en México. Entonces, sí te Sí. das una idea porque sí es como, tiene un poquito de relación, pero no es como tal. O sea, los jurados, pues aquí en México no aplican. Sí. Sí hay testigos y cosas así que luego ves en las películas, pero no es como copiarlo como tal. O sea, no, Ujú. sí, no. Sí, yo recuerdo que en el curso el juez tomaba, creo que o sea, el veredicto y la sentencia como tal. Sí, de lo que Ah, los jurados como llegaban a como su acuerdo, entonces ya el juez decía, no, pues se acordó tal cosa. Y a todos así, no, qué pues bueno. sí. Ay, sí, ¿no? Sí. No, y es duro, es duro. Me acuerdo que aunque era un ejercicio, creo que estuvimos unas 4 o 5 horas en el juicio tal cual. Bueno, o sea, como La en el simulación del juicio. las exactamente. Sí, aquí no me acordaba de eso del jurado, pero aquí
la gente, de hecho, es muy común, yo no sabía, pero en el trabajo, por ejemplo, donde yo estoy ahorita en Estados Unidos, tienes como un permiso de trabajo si te llaman como al jury duty, así le llaman, que es Así que si te llaman a juicio para estar ajá, para ejercer como jurado. Entonces, sí, porque son como pues, tanto derechos y obligaciones que tiene uno como ser ciudadano. sí, exacto. Sí, aquí lo ejercen así y es súper random, o sea, le puede tocar a cualquiera. Me ha tocado ver varias personas de mi trabajo que les ha tocado como el llamado a ser jurados. No, de ahí creo que tienen que pasar una evaluación para ver Sí, si para ver si eres apto o es- no. Y si- aquí lo más que hacen es de que te llaman para cuidar las casillas o algo así. Sí, del INE, ¿no? Que Ajá, del INE, y si no vas, pues tampoco pasa nada. claro, sí. Sí, aquí sí, no, Allá sí te multan. ajá, creo que eso es lo que te iba a decir. No estoy seguro cuál es pues no como castigo, pero como la consecuencia de no asistir, pero sí hay una multa, creo, algo así. Ujú, Entonces, una sanción. mucha gente como que va nada más y dice, no soy apto y ya, ¿no? Pero como que sí te obligan a ir a presentarte. Ajá, tienes que ir. Ujú. Exacto. Sí, justo. Oye, pues bueno, estaba hablando un poquito ya de materia de derecho, pues tú tomaste el camino de los derechos humanos, lo cual se me hace un tema bastante interesante y del cual no entiendo nada. O sea, y no entiendo nada en el sentido no de no saber qué o por dónde va la onda de los derechos humanos, pero como que siento que de repente hay como zonas muy grises, ¿no? En el donde pueden actuar, por ejemplo, los organismos que cuidan los derechos humanos, como cuáles son las acciones, cuáles son realmente las funciones de estas comisiones, bueno, y de estas ONGs, ¿no? Que también observan como Sí, derechos humanos. más que nada es como que, ¿qué hago yo en mi trabajo, no? O sea, ¿de qué manera apoyo a la sociedad? Está haciendo trabajar en domingo un poquito, pero sí, un poco que recuerdes el trabajo. Pero sí, me gustaría primero empezando a hablar pues de los derechos humanos, ¿no? O sea, cuáles son, qué son y pues cómo se regulan, ¿no? Porque pues hay como muchas, o sea, como que hay unas reglas universales, pero pues también hay por país. Entonces, pues, ¿qué son los derechos humanos? Y pues, ¿cuál es la función de los organismos pues, que regulan, ¿no? Ahorita hablando, por ejemplo, en México, vamos a platicar un poco. Pero es que creo que me están hablando. Ah, ok. Voy a poner pausa. No sé cómo se pone. Lo editamos, ahí tú Ok, cortas. espera. Espera, regreso. Ujú. Listo. Voy. Perdón. Listo. Ya Listo. quedó. Ok. Perfectísimo. Entonces estábamos diciendo de los Después derechos de, humanos. ¿Qué son los derechos después humanos? de ese corte, después de ese corte comercial, sí. Que son los de. Sí, estamos hablando de que, bueno, vamos a empezar planteando, pues, esto, ¿no? De qué son los derechos humanos y cuál es la función, pues, de los organismos que observan los derechos Esto, humanos. los derechos humanos. Mira, en sí como de una forma sencilla de explicar qué son los derechos humanos, digamos que son como todos estos derechos o prerrogativas que tiene un, ahora sí que un ser humano, o sea, nosotros como personas, son Ujú. esos derechos que tenemos desde el momento en que se nacen, o sea, por el simple hecho de ser una persona. Son los derechos que tú ya tienes.
como es el derecho a la vida, a la salud, a la educación. O sea, esos son como esos los básicos. O sea, hay otros, pero son ahorita los que se me ocurren. Entonces, digamos que son los derechos que tienes por simplemente ser una persona. O sea, No. esos son los derechos humanos. Aquí, ahora sí que las instituciones bueno, hay que partir también que hubo una reforma constitucional en junio, si mal no recuerdo, fue el 10 de junio del 2011 que se hace una reforma a la Constitución donde se implementan como bueno, en el artículo primero de la Constitución, ahí hacen referencia a todas las personas son iguales ante la ley, shalala, pero se implementa unos párrafos en lo que se hace referencia que también las instituciones, los tribunales, los jueces, o sea, como todos estos entes federales, municipales, estatales, o sea, todos los niveles de gobierno tienen que velar por los derechos humanos. Estos serían los de proteger, respetar, garantizar y promover los derechos humanos. Ok. Todo eso, uno como servidor público tiene que garantizarlos y velar por ellos. Entonces, ahora sí entra como más de lleno todo esto de los derechos humanos a nivel constitucional, o sea, porque nuestra norma, así lo máximo es la Constitución. Y al llegar a esto también entra que los tratados internacionales están como al mismo nivel. Entonces ahí nosotros tenemos que velar por todos estos derechos que tenemos todos por el simple hecho de ser personas. Entonces, ahora sí que, por decir, yo que trabajo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, entonces ahí nosotros tenemos que, bueno, nuestra competencia es cuando un servidor público, estatal o municipal, realiza acciones o misiones a los ciudadanos. Entonces nosotros tenemos que estudiar si estas acciones o misiones, o sea, si hubo una violación a derechos humanos respecto a estos que tenemos que proteger, respetar, garantizar. Aquí el detalle es que nuestra competencia es más administrativa, porque cuando se habla de temas jurisdiccionales, nosotros no podemos intervenir, porque nosotros como ciudadanos, o sea, como personas, podemos hacer valer nuestros derechos directamente en los tribunales, o sea, estos en los juzgados, o sea, ya sea civiles, familiares, penales, o sea, ante los tribunales. Y porque luego sí llegan muchas personas, es que ustedes son derechos humanos y me tienen que ayudar, entonces, ¿para qué están? Así de, sí, señora, o sea, sí vemos, o sea, acciones y omisiones, pero eso lo tiene que hacer directamente usted, o sea, porque los tiene que promover directamente. Y también deben de hacerlos, o sea, impulsar ese procedimiento. Y porque dentro del juicio hay varias como recursos, bueno, puede haber recursos para impulsar el mismo procedimiento. Entonces es como que sí hacer como esta separación, porque piensan que nosotros como Defensoría o Comisión de Derechos Humanos podemos intervenir en todo, pero pues no es así. Claro. Entonces, más que nada sería eso. O sea que, por así decirlo, el ciudadano tiene que empezar como la acción legal para que ustedes puedan entonces meter como las manos, puede decir, en el proceso, ¿no? O sea, ustedes por sí solos no pueden como hacer esa chamba de hacer detonar el proceso, sino empieza. Más bien, si son temas de jurisdiccionales, nosotros como ciudadanos, ahí me incluyo yo, tengo que hacer valer mis derechos directamente en el tribunal. Exacto. Eso es, no sé, a lo mejor de un juicio, no sé, ahorita se me ocurre intestamentario, o son cosas como ya más de un procedimiento como tal, o sea, ya algo más legal. Porque pues si luego llegan, es que tengo este problema, se está divorciando mi tía, pero el abogado no está haciendo nada. Entonces, señora, ahí en esos temas nosotros no podemos intervenir porque son procedimientos jurisdiccionales. O sea, ya es ante un juez, ante un tribunal que se tienen que arreglar las partes, ahí tiene que iniciar va a decir, no, pues yo quiero hacer este procedimiento, se le tiene que notificar a la contraparte así de, oye, ya te están emplazando, tienen que contestar, ahí tienen que aportar sus pruebas, sus evidencias, o sea, son como etapas que hay dentro del procedimiento.
y ahí nosotros no intervenimos como tal. O sea, nosotros no intervenimos. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos que impulsar ese procedimiento. O sea, si yo lo inicio, tengo que impulsarlo y estar al pendiente del mismo. Y si hay algo que no estoy de acuerdo, obviamente se lo tienes que decir al juez o al representante del tribunal, porque pues si no se lo dices, él no va a saber. Claro. Es como cuando estás chiquito y así de que te molesta un niño, y si no le dices, no sé, a la maestra, ay, es que fulanito me está molestando, pues cuando se va a enterar el maestro, ¿no? Y por lo tanto no le va a decir nada a tus papás o de ahí esta problemática. Es como más o menos algo así. No sé si estoy confundiendo temas o No, está bien. Sí, porque muchas veces como lo que tú dices, ¿no? Muchas veces como que como uno como ciudadano piensa, bueno, es que la comisión tiene la responsabilidad como de hacerse cargo como de todos de los derechos. todo el caso, exacto, de todo el derecho, pues técnicamente como tomar la parte como de defensoría de la persona, ¿no? Exactamente, pero también en el tribunal hay otras áreas, puede ser, no sé, atención a la ciudadanía. Ahí te dan asesoría jurídica y hay inclusive ocasiones en las que pueden llevar tu asunto. O sea, digamos que podría ser como algo gratuito. O sea, que también está el bufete jurídico gratuito del Estado, hay colegios de abogados que también pueden tomar como ciertos asuntos y te puedan apoyar en llevar ahora sí que tu procedimiento jurisdiccional, pero nosotros como defensoría no podemos hacerlo. Sí, Sí. exacto. Sí queda claro esa parte. Y eso es importante porque, pues, obviamente, como dije luego, muchas veces se malinterpreta o se malentiende y parece como de que no se está ejerciendo como la función legal para la que está creada la comisión, ¿no? Entonces, sí tiene esa parte. Oye, ¿te puedes mover un poquito más en medio? Perdón. Que si no vas a salir un poquito fuera ¿Ahí? de todo. Sí, ahí. Es que me pasó una vez que no me di cuenta de eso, pero como que salían las personas a la mitad ya Todas en el así. video, sí, es como de, ok. Pero Ok. bueno, perdón, gente, por regresando un poquito al tema. Bueno, los derechos humanos, pues ya nos platicaste un poquito dónde están establecidos en la Constitución. De hecho, hemos platicado un poquito antes de que ahora han tenido un boom a partir de la reforma constitucional que hubo y empezó a haber este boom acerca de los derechos humanos. Pero yo lo que te quería preguntar era como, hay una declaración universal, ¿no? De derechos humanos que ya tiene como ciertos artículos, lo que sea. Luego, supongo que eso se va adaptando al país. ¿Pueden estos, o sea, no me refiero como la declaración universal per se, pero tal vez como es que no sé, a ver, tú corrígeme, porque eso sí, no tengo idea. Sí, mira, es que sí hay una Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí. Ajá, sí existe una, que es como la base que muchos países, estados ahora sí que, sí es como la base que utilizan muchos estados digamos que se roban de ahí las ideas y se Ok. adaptan a ahora sí que a las normatividades, pero en sí todas esas están en las constituciones. Y si no, son tratados internacionales que en algún momento el país si firmó o es parte, lo puede utilizar. Mm. Ahí, Entonces, por, en ej- ese sentido. ahí, por ejemplo, las constituciones locales pueden como, o deben de actualizarse de acuerdo como a un organismo internacional. O sea, si un organismo internacional emite, no sé, alguna modificación o por decir, no sé, si pueda, un nuevo derecho, reconocer un nuevo derecho humano, ¿los gobiernos tienen esta obligación de actualizar su legislación o puede Sí, ser? con la reforma que se hizo en el 2011, bueno, se Ajá. publicó en el Diario Oficial de la Federación. Y esta reforma constitucional sí hacen referencia, o sea, que si hay un tratado, se tiene bueno, está al mismo nivel que la Constitución, pero sí es importante señalar que este tratado debe ser firmado por el Estado mexicano, o sea, debe de ser parte del Estado. El Ok. Estado lo debe firmar. O sea, o sea, eso quiere decir que el Estado mexicano debe estar como asociado a esta. Ajá. Ok.
Ya, ya, ya. Que en el caso de México, que es la Interamericana, o Sí, forma parte de la Corte Interamericana. Y ok. ahí, y de hecho te puedes meter a la página Corte Interamericana y ahí Ujú. viene como todos los tratados que están y ahí puedes verificar si en cuáles está México o qué país los firmó. O sea, es labor de búsqueda. O sea, Sí, porque luego son muchísimos y no te lo sabes de memoria. sí, 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 claro. Sí, pero te digo, en la misma reforma que ya dijimos, o sea, es tanto a nivel federal, estatal y municipal. O sea, todos estos deben de, o sea, los mismos, a lo mejor no puede estar así como la modificación en la Constitución, pero ya con esta modificación, esta reforma que se hizo, Ujú. pues se tienen que estudiar en su momento y a lo mejor aplicarlos. Ok. Sí, tenía genuinamente esta duda porque me puse a pensar, ¿no? Como de que, bueno, no sé, un derecho universal es a la alimentación, por algo, ¿no? Pero, por ejemplo, actualmente, por ejemplo, hay otros temas que se están tratando como derechos humanos, ¿no? Como por ejemplo esto de los derechos LGBT o la equidad de género, todo este rollo, ¿no? Entonces son como derechos humanos que se van como agregando. Entonces, sí tenía la duda como de que si el organismo internacional como aceptaba estos derechos, como si los gobiernos tenían que verse obligados como a igualar o equiparar como el reconocimiento de estos derechos. O sin, porque también leí un poquito de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así de ñoño fui. Ah, Y sí, la verdad me a mí me parecieron, has hablado de esto que sí lo eres. ya sé, pero se me hicieron como muy generales, ¿no? O sea, como que no manejan nada en específico. No, Eh, es que son muy concisos, son muy sí, específicos. exacto, como que son así de A lo mejor derecho a tener una nacionalidad, ¿no? Así ajá, a la como que identidad. O pum, sea, ¿no? digo, son como esos, Ah, por el simple derecho de tú ser una persona, ya los tienes. ujú. A la Sí, sí, vida, a la nacionalidad, una identidad, a la salud, trato pero digno. por ejemplo, ahí, pues todos estos otros derechos que se están peleando, pues también como que pues ya son como más entonces como del país, ¿no? O sea, de la gente o de los ciudadanos del país, que se vayan reconociendo como estos otro tipo de derechos, pero que se van incluyendo estos otros derechos que ellos mismos van buscando ser reconocidos por el Estado, ¿no? O puede ser que sea como la base, sea uno y de ahí van saliendo los demás. Es Ya. como una subdivisión. Ok. Como decir, en base a este derecho universal, estamos exigiendo este otro, ¿no? Ajá. Ok. Ya entiendo, ya entiendo. Ok, y en ese sentido, ¿cómo sientes que ha evolucionado estos temas, por ejemplo, no solo en México, sino como internacionalmente, ¿no? Porque muchas veces pensamos que en México lo vamos muy retrasados en estas materias, y tal vez sí, pero también han sido como problemas pues, de todo el mundo, ¿no? Y muchas veces como que encasillamos un problema y como que le ponemos mucha pintura negativa o pesimista en nuestro contexto social, pero luego también te das cuenta que esos mismos temas son temas de otros países que tú pensarías que no tienen esos problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha evolucionado estos temas de derechos humanos? O incluso a lo mejor hace, no sé, años atrás, pongamos unos 50 años atrás, hubo algo parecido, pero se le nombró de diferente manera y normalmente todo esto de la historia se va repitiendo. Ajá, Entonces, sí debes de tener como que mucha, pues sí, pues visualización y también depende mucho de la interpretación que uno le dé. O sea, porque a lo mejor para una persona, un ejemplo, ¿no? El derecho a la educación es tal, pero para otra es mucho mayor o exigen más cosas y entonces como que no, o sea, sí es, pero no le corresponde todo al Estado, ¿no? Es como se tiene que haber un equilibrio también. sí. Entonces también es mucho de la interpretación y el significado que le quieran dar. Sí. Es un poco lo que platicamos al principio, ¿no? Que es como de la función justo de la comisión. Es como de que el ciudadano es el que te ve como de exigir el derecho y ya después de ahí pues se buscan los mecanismos por los cuales esto pueda aplicar o no en la ley, ¿no? Sí, y de hecho es lo que nos pasa mucho en la oficina o en Sí. lo personal, por decir, mi área es de Vistaduría General. Nosotros somos los que tramitamos las quejas contra los servidores públicos. Entonces, hay un área que es orientación y quejas, que ahí normalmente es el primer filtro que nosotros tenemos.
O sea, llega el ciudadano y te empieza a decir, oye, ¿cuál es su problemática? Me dice, no, pues tal cosa, ¿no? Y tú ya ahí les vas orientando de, oye, señora, este es un tema jurisdiccional, ahí no tenemos competencia. Le das orientación. Si le puedes dar una orientación, pues profunda, está bien, porque a veces llegan sin tener toda la información. O sea, es como que te están, supongo que pasó esto por esto, o sea, pero no te dicen bien, ¿no? Sí. O luego son puros chismes que ellos también no tienen como esa exactitud, entonces tienes que trabajar con eso. Así de, ay, señora, pues de lo que usted me está contando, pues se le puede canalizar o esta orientación la vas Sí. canalizando de cierta manera. Y ya cuando, o sea, eso es cuando no tienes competencia. Y ya cuando tienes competencia, pues ya le explicas el procedimiento de queja, los alcances que puede tener, y le dices, no, pues sí se puede iniciar una queja como tal. Pero ahí le dices, oye, pues mis alcances son estos. Y también se le dice al ciudadano, oye, si quieres iniciar tu queja no hay ningún problema. Aquí nosotros la iniciamos, se hace la investigación y el resultado puede ser esto. Entonces, más que nada es como esa manera de orientarlos y decirle también cómo o de qué manera se les puede apoyar. O sea, se puede decir que el donde sí la comisión puede aplicar es una vez que se prueba que la queja puede proceder. Entonces ahí ya ustedes ya pueden como iniciar el proceso de queja. Ajá, o sea, si hay competencia, le dices, o sea, en muchas ocasiones sí se puede iniciar una queja, pero el tiempo que nosotros tenemos para tramitarlo son 6 meses, y a lo mejor en esos 6 meses el ciudadano, pues dice, no, ya es mucho tiempo y se puede, todo ese tiempo que nosotros tardaríamos en pues, llegar a una determinación o hacer el procedimiento de investigación, se puede subsanar haciendo una gestión. Entonces también le dices, oye, tu problemática es esta, sin problema se te puede iniciar una queja, pero pues también está la posibilidad de gestionar. Y pues si tu pretensión es tal, o sea, un ejemplo es de, quiero que cambien a mi hijo de escuela porque tuvo tales circunstancias. Entonces, bueno, sí, se puede hacer una investigación y ahí se puede determinar si hubo esas circunstancias, o sea, si son, o sea, si fueron fundadas o motivadas o no fueron fundadas o motivadas. Okay. Pero para, o sea, no tardarnos todo el tiempo de lo que es la investigación, es de, oye, pues se puede hacer esta gestión, o sea, si tu pretensión es de que nada más se cambie de escuela, se puede gestionar con la UCEBEC y si hay espacio en otra escuela, pues ya, con eso se arregla. Sí. Pero también es mucho de hablar y explicar el procedimiento, porque a lo mejor su pretensión es diversa a lo que es la queja, el procedimiento como tal. Por ejemplo, ahí procedería, siguiendo con este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si la persona ya va a la UCEBEC, ¿no? Y la UCEBEC como que le niega o como que no pela su cambio, lo que está exigiendo del cambio de escuela, ahí entonces ya puede ir con ustedes y decirles, a ver, yo presenté formalmente un cambio, bla, bla, no me han dado respuesta, me lo rechazaron, pero, o sea, está incorrecto porque X situación en la escuela. Ahí sí ya ustedes pueden decir, ok, bueno, entonces ya lo presentaste, ya podemos hacer una investigación. Es que dependiendo, porque tú ahí de lo que me estás hablando sería un derecho de petición. Ok. Entonces, el derecho de petición, o sea, sí la autoridad, tú le puedes hacer un escrito fundando y motivando con el artículo 8 constitucional, que es el derecho de petición. Entonces, la autoridad, cualquier autoridad, te tiene que responder, pero la respuesta puede ser tanto positiva como negativa. Y te lo Solo, tiene que fundar y motivar. ya. Si ya te está fundando y motivando, ¿por qué no te puede hacer ese cambio? Ya está resuelto tu derecho de petición. O sea, ahí no hay acciones o omisiones del servidor público. Entonces, pero también está el supuesto que tú haces tu derecho de petición y no te dan una respuesta como tal. O sea, a lo mejor hay jurisprudencia que dice que tienen hasta, creo que son 6 meses, 8 meses para darte respuesta, pero también tienen que ver la manera en que tú solicitas ese derecho de petición. Que tiene que ser por escrito, de manera pacífica, tienes que poner tus datos de contacto. O sea, porque a lo mejor lo puedes hacer, pero no pones donde te vayan a notificar. Claro. Entonces ahí, si no te ponen, o sea, a lo mejor sí hicieron la respuesta, pero la notificaron por listas o se quedó ahí archivada en un folder así de varios, ¿no? Y ahí está.
pero es porque tú no Ajá, dices todos los datos para contestar, o sea, para que te te dieran la respuesta a tu derecho a petición. ya. Entonces, tienes que ver como muchos detallitos ahora sí, del qué es lo que está pidiendo como tal, Sí. porque si es el derecho a petición, puede aplicar eso, de que a la mejor no le han dado, o sea, hizo una solicitud Ujú. y han pasado, no sé, luego me pasa, es que yo hice mi derecho a petición. Ah, sí, señora, trae su acuse, sí, y lo acaban de presentar, ¿no? O sea, ese mismo día que me van a ver, o sea, un ejemplo, hoy es domingo, o bueno, día, Lunes. hoy es lunes, lo presentan a las 12 del día y van conmigo a la oficina a las 3 de la tarde. Es que yo ya hice un derecho de petición y no me han contestado. Y yo, o sea, no es de, usted lo acaba de presentar. La autoridad tiene cierto tiempo para darle respuesta. Les explicas lo de la jurisprudencia, cuánto tiempo tienen. Dicen, no, pero yo quiero que me contesten ahorita. Y yo, sí, señora, a lo mejor le dijeron en lo económico es como de en rápido que no es oficial. La respuesta va a ser en este sentido, pero pues ya para que sea formal te la tienen que dar por escrito y con la firma y el sellito y todo. Entonces, más bien es un tema como de saber qué pedir o saber específicamente, pues, qué. Más bien como que es el caso como tal de lo que refiere el ciudadano de que se Ah, le están vulnerando los derechos humanos. ok. Ya, ya, ya. Ajá. Sí, es un poco complicado. Pero bueno, te voy siguiendo más o menos el, el- el sentido de las cosas. También, bueno, ahorita hablábamos mucho de esto, ¿no? De que la declaración de bueno, los derechos humanos pues son universales y cada país como que va pues exigiendo lo que de acuerdo a su realidad pues le va permitiendo ahí, ¿no? O sea, y los ciudadanos pues también van exigiendo de acuerdo o de acuerdo en materia de derechos humanos, ¿no? Pero últimamente, y no sé, pues si nos puedes comentar un poquito, también los derechos humanos se ha buscado como incluir derechos del medio ambiente. Creo que hay un derecho humano que es como derecho al medio ambiente sano o algo así, pero que también ahora como que los derechos del medio ambiente en sí quieren que quepan dentro de lo mismo de derechos humanos. No sé si me explico. No, es como, Sí, o sea, como que si hay también un daño, por ejemplo, al medio ambiente, algo así, como que se incluya como que se está afectando un derecho humano, ¿no? pues es que si hay un área, bueno, hay una, Creo que incluso quieren meter como el maltrato animal ahí y todo este rollo. Pero bueno, a ver, por eso te pregunto. es que mira, sí hay una rama del derecho que es el derecho ambiental. Ok. Y pues ahí se ve todas estas circunstancias del medio ambiente, o sea, inclusive a nivel gobierno también hay un área Ujú. correspondiente al medio ambiente. Entonces, pues, o no sé si voy bien como de lo que me estás Sí, sí. preguntando. No, sí, de hecho es parte. Te voy a decir concretamente qué leí y ya, porque estaba buscando como artículos así de derechos humanos, todo esto. Y encontré como algo muy curioso de una como nueva, no nueva, no sé si es nueva, pero como una nueva corriente de que también, o sea, como que es que está bien filosófica y me vas a decir qué ñoño eres y no tiene nada que ver, pero me lo merezco. Entonces, Pero ahí estás preguntando. pero ahí estoy preguntando, sí, por menso. No, pero este, no, leí un artículo de que, o sea, por supuesto que derechos humanos tiene como muchas aristas también controversias, bueno, no, de polémicas, se lo puede decir, ¿no? Así como que puedes entrar como que en mucha discusión polémica. Una que me llamó la atención que decía que tiene una visión muy antropocentrista, en el sentido de que solo enfoca como derechos humanos como al humano, pero no como a su alrededor, ¿no? Entonces como que eso daba carta abierta, por ejemplo, que se hicieran abusos contra la naturaleza y contra los animales, contra toda esta onda, ¿no? Entonces como que querían como ampliar esto como hacia otras formas de vida, se puede decir, e incluirlo dentro de las garantías, ¿no? De nuestro alrededor, por así decirlo. No, no sé cómo explicarlo de mejor manera, porque también era un poco confuso lo que leí, pero iba por ahí más o menos. Ok, es O que esas mira, son magufadas de que se están sacando. Está bien, tú dilo, tú dilo. no, pero, ok, es que ves, sí están los derechos fundamentales, pero Ajá. pues también
lo que pasa, lo que es en derecho, que se tienen que hacer como estudios o modificaciones o realizar legislación, normatividad, Ujú, para que en las circunstancias actuales, o sea, porque no es lo mismo hace 200 años a lo como estamos ahorita, ¿no? Porque, claro. no sé, hace 100 años no te ibas a imaginar que iba a existir, el Internet, ¿no? Entonces, obviamente, no había normatividad enfocada a cosas así como, este, pues, no sé. Sí, por ejemplo, ahorita, bueno, yo creo brincando un poquito esto de los derechos de medio ambiente, por ejemplo, un ejemplo claro de eso de Internet y es muy interesante es la ley Olimpia, ¿no? Que ahora salió en México, Sí, por ejemplo. pero fue por lo mismo, por las circunstancias de esta chica, Olimpia, de cómo fue el trato que le dieron los servidores públicos al momento que ella estaba, ahora sí, haciendo valer sus derechos por la vía jurisdiccional, o sea, todo esto que no la trataban de esa manera y decía, oye, pues mis fotos andan volando por todos lados y yo sé Claro. que es la persona fulanita de tal. Ujú, Entonces, ella moviéndose y todo esto, es que, pues sí, dicen, se hizo la ley Olimpia en su nombre y es como esta protección que tienen tanto, bueno, sí, que tienen las personas que dicen, oye, si yo no te estoy dando autorización de que estés, publicando. publicando o no sé, repartiendo ahí mis fotos. Entonces, pues no se puede y eso es un delito. Digo, es como en el derecho ambiental es lo mismo. O sea, en cualquier área se tienen que hacer estas modificaciones, esta normatividad para el momento en cómo está la sociedad. Y esto ha sido así desde siempre. O sea, por eso te digo, hace 200 años no es lo mismo ahorita. Entonces sí se tienen que ir haciendo ciertas modificaciones o haciendo nueva normatividad para que en el momento actual Ujú, sean funcionales, o sea, y también haya como esta carga, ¿no? O sea, haya como también, bueno, exista una consecuencia a la persona que está cometiendo esa conducta. claro. Que de hecho, pues eso es importante y fundamental y es el papel, yo creo, de la ciudadanía, ¿no? O sea, y de justo cómo cristalizan estas acciones ya como leyes, ¿no? Por ejemplo, en este caso la ley Olimpia, pues fue, como dices, a raíz de una iniciativa de una chica que pues tuvo eh, pues inconveniente problema o fue víctima de este delito, ¿no? De que sus fotos Sí, que confió en su pareja. Ay, que con su tengan pareja, cuidado pues, con las el parejas. güey Ay, sí. no respetó pues esa confidencialidad, ¿no? Que le da a Ujú. la persona. Y en ese sentido, pues cambió la ley, o sea, se hizo una nueva ley, se reconoció y para ahí va mucho de este tema también, ¿no? De derechos humanos, ¿no? O sea, la importancia de los derechos humanos y de luchar por ellos es como justamente encontrar después nuevos mecanismos que hagan que se protejan esos derechos, pero a través pues de la ley, ¿no? Entonces, de hecho, había escuchado también, ¿no? Que por ciertas resoluciones de ciertos juicios, como que existen ya estos cambios y entonces ya viendo el antecedente es como pueden como aplicar la ley de mejor manera la siguiente ocasión que pase, ¿no? Y se hacen estas leyes, ¿no? Ujú. O no sé. Sí. Ok. ¿Y tú? Sí, pero Sí, en resumen, sí. bueno, sí. No, y bueno, yo siento que eso es muy importante. También te iba a preguntar algo, porque tú trabajas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero también hay este tema como de las ONGs, ¿no? Que se encargan como de la observación de derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia esencial entre estar en la Comisión Estatal de Derechos Humanos o estar en una ONG Organización. de derechos humanos? Mira, pues, para empezar, es como que unas son de las organizaciones normalmente son particulares, y nosotros aquí somos servidores públicos. Ok, Y ahí, más que nada, en las organizaciones son este conjunto de ciudadanos o de particulares que ya están viendo como tienen como un fin en específico, porque, pues, hay varias organizaciones, ¿no? A lo mejor está la de, bueno, de búsqueda de migrantes, o sea, tienen ujú, como un tema en específico. ok, Y, pues, acá nosotros vemos de todo. ok.
Ya, ya, O sea, ya. sí, porque acá nosotros vemos así, ok, sí, están estos derechos, pero también hay grupos vulnerables. De los Ujú. grupos vulnerables pueden ser los adultos mayores, los migrantes, las personas LGBT, Sí. las personas privadas de la libertad, los niños, niñas y adolescentes. Y en las organizaciones normalmente nada más se enfocan en uno. Ok. No Como sé que si toman la bandera de un de, sector, ¿de qué? como de un sector o como Sí, de un grupo vulnerable. de un grupo. Exacto. Ujú. Entonces se enfocan y ahí ellos se organizan, tienen como sus abogados que pues normalmente inician siendo como pues prestadores o apoyando y ahí puede llegar un momento a lo mejor que pueden contratar, pagarles, pero todo es de la misma organización, o sea, son de los particulares. Pueden también pedir apoyo a otros sectores. Digo, y nosotros, o sea, nosotros como institución, o si somos servidores públicos, pero somos autónomos. Sí. Es que esa era la pregunta esencial, porque y era lo que te iba a preguntar. O sea, ustedes son servidores públicos, lo cual significa que, pues, bueno, cuando oyes la palabra servidor público, la ligas automáticamente como a gobierno, Ajá. pero la comisión es autónoma. Entonces, como exactamente cómo funciona eso de ser autónomo, pero aún así ser servidor público. Pues es que somos autónomos, no se O reciben radi- indicaciones de otras instituciones. ok, De hecho, nuestra ley así viene. O sea, la Defensoría es autónoma y no recibe instrucciones, tiene patrimonio propio y aquí el gobierno, el que nos da nuestros ingresos, o sea, es la legislatura del estado. ya. Que esa sería como su conexión con gobierno. O sea, que el presupuesto está definido Por la legislatura. por la legislatura, pero en toma de decisiones ellos no pueden. No. O sea, Y, hay un ajá, presidente y el presidente, o sea, en la Defensoría tenemos un presidente y es ahora sí que es lo máximo, se podría decir, porque sí es el que representa la institución. ujú. Y por ejemplo, yo he escuchado, también no sé esto si es correcto, ¿no? Pero que gracias, esta es una muy hermosa clase del derecho, y de cómo funciona también pues el sistema, ¿no? En México. Ustedes como comisión, porque yo lo he escuchado que en el Senado como que tienen estas comisiones, ¿no? Y sí hay comisión como de derechos humanos en el Senado, entonces, bueno, o en las legislaturas como tal. ¿Ustedes tienen participación ahí de cierta manera o o sea, son cosas totalmente diferentes? Es que en todas, y luego son cosas que piensan que nada más porque dice, derechos humanos, todo lo relacionan con, no sé, la Comisión Con Nacional de la Derechos comisión. Humanos o con las estatales, pero no, o sea, por decir aquí en Querétaro, en en lo que es ¿cómo se Ujú. dirá? En lo estatal, hay un área que también es de derechos humanos, pero ese es independiente a nosotros. Ok. O sea, así se denomina como tal, así de derechos humanos, pero es del Poder Ejecutivo. Ujú. Y nosotros, o sea, somos Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, pero son cosas diferentes. Y así pasa en otras instituciones, por decir, en Fiscalía Ujú. está está el área de derechos humanos, que es, Ujú. en sí es nuestro enlace que tenemos directo para tratar como temas de quejas y pedir colaboraciones, solicitud de informes, pero es un área que también está en fiscalía. Ok. Pero sí, o sea, en la mejor, sí hay áreas que se le denomina derechos humanos, pero es porque así está en la institución como tal. Pero somos independientes, son áreas diferentes, instituciones diferentes. Ok. O sea, no tiene que ver una con otra. Simplemente nada más como que tienen el tema en común. Eso Tienen sería el como. tema en común y a lo Ajá. mejor en algún momento son nuestros enlaces. Esto de enlaces es como las personas que nosotros le pedimos directamente la información en esa Ok. institución. Ya. Ujú. También, bueno, y también esto me interesa un poco, estas funciones como de levantar recomendaciones. O sea, esa sería como la máxima acción que la comisión Que la tiene. defensoría tiene. Ok. ¿Y en qué consiste, por ejemplo, ustedes ya aceptan una queja, hacen la investigación?
se dan cuenta de la situación y emiten unas recomendaciones. ¿Esa recomendación sí tiene un efecto legal directo o simplemente se Las puede tomar? recomendaciones que nosotros, bueno, que ¿O cuáles tanto la son? nacional como las estatales Ujú. no tienen vinculación jurídica. Ok. A esto me refiero es de que sí se hace la investigación y se determinó, ok, sí hubo una violación a derechos humanos, se hace la recomendación, oye, ¿sabes qué? Yo te recomiendo, pues, o sea, pasó todas estas circunstancias, te recomiendo que no vuelva a pasar. ¿Qué acciones vas a hacer tú para que no vuelvan a suceder Sí. estos hechos? Entonces, nuestra ley nos marca que sean así, que se haga actos para no repetición Ujú. y que se haga, que se le dé vista al órgano interno de control, o sea, que se haga una investigación al respecto. ¿Y estas recomendaciones son auditables? O sea, después de que ya son emitidas. Por ejemplo, si tú exiges una acción correctiva dentro de lo que se haya vulnerado, ¿tú puedes después auditar esta acción o ellos nada más te tienen que entregar como bueno, ya hicimos las acciones y punto? Es que como tal, nosotros, o sea, decimos, oye, se tiene que hacer esto, nos tienen que o sea, también dependiendo si normalmente se les da un poco de seguimiento hasta que nos digan, oye, ¿sabes qué? Si se inició tal procedimiento, ok, pero nosotros como ya en ese procedimiento no podemos intervenir, nosotros no podemos intervenir, no le podemos decir a ese Contraloría, órgano interno de control, cómo hacer su trabajo. O sea, ellos tienen que hacer las investigaciones para determinar cómo se le va a sancionar al servidor público. O sea, esa sanción puede ser una amonestación, una multa, o sea, que lo corran, que se inhabilite al servidor público. Creo que la dije. Bueno, sí, No, sí, pero dime. sí, o sea, es el acto de investigación que se haga de lo que nosotros dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues sí, que se haga la investigación correspondiente. Ahora sí que esa área, esa Contraloría, órgano interno de control, tiene que hacer su investigación y determinar si hubo o no algo al respecto. Y Ujú. ellos van a ser los que determinen de qué manera se va a sancionar al servidor público. O sea, en el caso de que hubo algo. Sí. Porque nosotros como tal no podemos decirle, oye, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta de esto, corre al servidor público. O sea, no nos corresponde a nosotros. Se tiene que hacer esa investigación Ujú. y ellos tienen que determinar algo. Ok. Ok. Entonces, nada más sería como el hecho de tomar la recomendación y ellos a partir de esa recomendación entonces ya pueden detonar algún proceso en contra o para corregir, ¿no? O sea, Ajá, o sea, simplemente ustedes como que les ahorran el hecho de investigar no, y, porque también tienen que investigar. ok. O sea, no pueden tomar tu palabra como Sí, o la sea, de pueden mm, decir, oye, ¿sabes que se hicieron esto? Es ujú, que también ya depende mucho de internamente cómo ellos hagan su investigación, porque son instituciones diversas y cada una tiene su procedimiento de investigación, que en ujú. sí todos se parecen, pero a lo mejor los tiempos son diferentes, o sea, son como esos Sí, detallitos. como que Pero pueden parece. nosotros hicimos esta investigación, nos tardamos tanto tiempo y se llegó a estos hechos. Y yo por estos hechos te voy a, o sea, advertimos esto y por eso se te recomienda hacer esto. Claro, Y okey. entonces ellos dicen, ah, ok, sí acepto tu recomendación o no la acepto, porque se vale aceptarla o no. Ujú. Sí. Entonces ya siempre la han aceptado. Bueno, no recuerdo ahorita alguien que la haya negado, pero ha tocado de que sí los aceptan. Sí. Entonces, pues ya es, ok, sí las acepto y se van a hacer tales actos, ¿no? O sea, normalmente es de que se van a hacer las capacitaciones, se van a dar tales cursos, inclusive nos solicitan a la institución de que vayan y se le impartan cursos, ¿no? Independientemente si se van a hacer otros. Entonces es como que, ok, se van a dar estos cursos, estas capacitaciones, nosotros mandamos oficios para saber, oye, ¿ya se hizo la capacitación o no? Mándanos así documentación que acredite que se haya realizado esa capacitación, esos cursos. Y respecto a las investigaciones que se recomendaron, es de, Ujú. oye, pues sí, dime si ya se inició algún procedimiento. No, pues sí, ya se inició y es tal número de cuaderno o tal número de expediente. Ah, ok. Entonces ahí nosotros tenemos que, en sí se le da un poco de seguimiento
a las recomendaciones. O sea, sí se le da algo de seguimiento. Ok. Y bueno, ahorita también tengo una duda, pero ahí no sé, esto ya es como más como deep en tu trabajo. Porque Claro. también, por ejemplo, tú le das seguimiento a, me dices, y eso se me hizo muy impresionante, que tienes que ir, por ejemplo, a dar seguimiento de estos casos de manera personal. Inclusive a veces tienes que ir a los reclusorios si te toca como alguna vulneración, supongo, de derechos en la privación de la libertad o de las condiciones de la persona en estos lugares. Como justo esta parte, ¿no? Como hasta dónde ustedes también llegan como, o sea, aparte de esta investigación, este monitoreo, como tus responsabilidades son estas de ir con las personas o nada más es recibir como las quejas en el lugar. A ver. Tan, tan, tan. Así es que, Por eso mira, lo dudé, porque dije, eso ya es muy, muy deep o sea, muy profundo de lo que haces, pero no sé, se me hizo interesante como que hagas esas visitas. Yo ya sé la respuesta un poco. es que puede ser como algo amplia, digo, dependiendo porque pues sí, hay un área penitenciaria, pero pues también yo no estoy, bueno, a mí no me turnan así directamente en los del área penitenciaria, pero pues sí hay ocasiones que me turnan quejas de penitenciario, ¿no? Y pues sí es, ya sea de que se inicie por llamada telefónica, o sea, ya tienes que ir a que ratifiquen esa llamada, o a lo mejor se fue a hacer alguna visita de inspección o algo y ahí te encuentras al PPL y el PPL así de, oye, ¿sabes que tengo esta problemática? Entonces ya tomas la constancia, puede ser que sí se inicie la queja, en el supuesto de que se inicie la queja, tienes que solicitar un informe a la autoridad. Entonces, cuando le solicitas el informe a la autoridad, por ley, yo tengo que darle vista al quejoso. O sea, ya sea PPL, ciudadano, o sea, bueno, en sí al ciudadano como tal se le da, Sí, sería el PPL, ¿no? sí. Entonces, ya sea de que vayas y se la des por escrito y puede ser ocasiones, ellos tienen 15 días para contestarte la vista. Ya. Pero hay ocasiones en las que tú le estés notificando y lo vayas a ver 1000 veces, te dan vueltas y nunca te contestan la vista, ¿no? Entonces ahí te quedas así como que, pues, ¿cómo voy a seguir tramitando el expediente? Bueno, puedes seguir, dependiendo del caso en específico, puedes Mm. seguir solicitando información, pero va a haber un momento en que ya no va a haber como línea de investigación. Y como el quejoso no te ayuda, entonces dices, pues, ¿cómo le hago? O sea, toda mi investigación me arroja que no hay violación a derechos humanos. Entonces, pues, a lo mejor en esos actos de investigación, tú tuviste que hacer entrevista a servidores públicos, inclusive entrevistas a PPLs que a lo mejor estuvieron, o sea, de los informes te sale que estuvieron ahí unos, entonces tienes que ir a entrevistarlos. Entonces, y llega un momento, si ya no hay, pues se hace el proyecto y el pronunciamiento de no violación a derechos humanos, porque pues no hay como elementos que se advierta que hubo una violación a derechos humanos. Ujú. Digo, no sé si estoy como ahí contestando la pregunta. Sí, 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 porque justamente quería llegar a este punto de que pues no solo es un tema de estar en escritorio y recibir como las quejas, ¿no? Así como de a ver quién llega a quejarse, sino que también tú das como mucho monitoreo y mucho seguimiento, como fuera de. Sí, Entonces, es que es parte de cuando te turnan un expediente, ujú, o sea, puede ser que todo se pueda solicitar vía oficio, no va a haber como necesidad de que tú te tengas que mover sí, como para tener mayores datos, evidencias. Va a para haber, mucho va a ir. haber ocasiones en las que sí vas a tener que hacer, no sé, una inspección al lugar, ¿no? O Ujú, inclusive salir a entrevistar. No sé, como tratar de. Pasa mucho que luego los servidores públicos se les complica por el trabajo y aunque tú les mandes citatorios y te dicen, oye, sabes que no puedo, o estaba de vacaciones, o estoy tratando otro tema, entonces va a haber ocasiones en las que tú te tienes que mover a entrevistar a los servidores públicos. sí, O también es de, no me, por el volumen, así lo manejan luego algunas instituciones, por el volumen de los expedientes no te puedo dar copias. Entonces tú tienes que trasladarte, ya sea al, no sé, fiscalía, al juzgado, para revisar el expediente. Si tienes suerte, te toca así un expediente chiquito, no sé, o así chiquito. Pero sí me ha tocado luego así tomos enormes. O sea,
3 tomos, no sé, cada uno de 600 hojas o no sé, un número así. Entonces tienes que ir tú a checar el expediente, hacer tus anotaciones, todo. Es como, dependiendo del caso en específico, es como tienes que tú ir viendo qué acciones de investigación tienes que hacer. Claro. Ok. Sí, sí, voy entendiendo. Pero también algo que me sorprendió y creo que alguna vez me comentaste era que hasta, bueno, esto ya va muy diferente a esta función que también haces, pero que luego también te mandaban incluso, por ejemplo, a lo de las manifestaciones, eso como a vigilar que todo se llevara conforme derecho. Eso también se me hizo muy interesante. ¿Cómo fue, ha sido tu experiencia en esto de ir? En estos 7 años que tengo. No, y bueno, ¿y cuáles son las funciones realmente que haces ahí? O sea, no solo vas y te paras, o sea, tienes que... Es que en sí, o sea, Ujú, nosotros normalmente vamos de observadores. A esto de observadores me refiero de, tú tienes que estar viendo que las autoridades hagan su trabajo como deben de ser. ujú, De hecho, luego nos ven que traemos ahí una tablita y todo. Pues sí, es que tienes que ir anotando así de, no, o sea, sí, no sé, por decir que nos mandan las manifestaciones o estas marchas del 8M, ujú, pues ahí dices, no, pues tantas, aproximadamente tantas personas se empezaron a juntar a tal hora, empezaron a marchar a tal hora. Veo personal de la institución, no sé, de policía municipal, policía estatal, están los de inspección, o sea, tienes que estar viendo cómo están participando las autoridades, si ujú. están haciendo adecuadamente su trabajo, porque vemos acciones o omisiones de servidores públicos. Ok. Nosotros si advertimos algo, pues tenemos fe pública, entonces levantamos la constancia y a lo mejor se inicia una queja de oficio. O sea, se Mm, tiene que valorar muchas cosas, pero sí, que nos mandan a las marchas a cubrir es como dar fe, o sea, estar como observador y dar fe de lo que está sucediendo. Porque, no sé, un ejemplo, y me lo estoy inventando, es, ay, no hay una marcha el 5 de febrero, no ah, sé, es un grupo vulnerable, no sé, se me ocurre ahorita de LGBT, ¿no? ok. Mm, Y ahí dicen, no, estando en la marcha, este, es un ejemplo, no estoy diciendo que sucedió, ¿no? no, no, Porque vayan a decir es así, ah, sí, ficticio. ¿Sí o no? estaban ahí, las personas estaban manifestando Ujú, y, no sé, los policías los empezaron a agredir de la nada. Pero pues tú ahí estás presente y dices, pues en ningún momento pasó eso. O sea, puede ser claro. que no haya pasado, o a lo mejor sí intervinieron la policía, este, pero por otras circunstancias. O sea, a lo mejor había una riña ahí, entonces tú estás dando fe pública de lo que advertiste. Claro. Ujú. Y, y ya pues eso, como dices, no puede, dependiendo si hay una violación o no, pues ya puedes encadenar en el... ¿Cómo lo mencionaste? Bueno, no como reporte, pero sí como en una acción, ¿no? Acciones o omisiones En una de acción, los ¿no? servidores públicos. Ujú. Perfectamente. Oye, bueno, ya pasando un poquito para ir cerrando el podcast. ¿Cómo ves pues el futuro de los derechos humanos? Obviamente, pues es algo que pues va a estar ahí para siempre, porque pues a menos de que vivamos en una sociedad muy utópica, y aún yo creo que en una sociedad muy utópica, pues debe hacer la observación del cumplimiento de estas garantías, ¿no? Que tenemos por el simple hecho de ser personas. Pero, por ejemplo, hay muchos retos que se van asomando por ahí en el futuro en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, yo te pongo así, no tenemos que hablar específicamente de estos temas, pero por ejemplo, la clonación, la parte de eutanasia, la parte de, bueno, a todos esos temas que también ya van de la mano de la bioética. Como, ¿cuáles son los retos entonces de pues sí, de los derechos humanos como para empezar a asumir esas nuevas realidades, ¿no? Como dices, la sociedad no es la misma de hace 100 años y seguramente no será la misma en 100 años, sino va mutando y va cambiando y va mucho de la mano pues también de otros factores, ¿no? Como es la ciencia, como es eh, pues cuestiones también sociales y filosóficas, ¿no? Que van cambiando a la sociedad. Es que yo creo que ya es ahí como un tema un poco ya más delicado. Sí, yo No, dije, es como el tema tanto del aborto, o sea, pues, ahora sí, de la eutanasia, la clonación, ujú, son temas como muy delicados porque siempre va a haber dos,
dos maneras, ¿no? Los que sí están a favor y los que no. Y cada uno va a fundar y motivar su pensamiento, pues ahora sí que lo va a defender. Claro. Ajá, Y entonces, es una cuestión de interpretación, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, esta pregunta la tuve específicamente, justamente leyendo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, viene un artículo, y ahorita lo voy a buscar, porque se hace hasta más preciso todavía, en el que no, dice cañón. que todo ser humano tiene derecho a la vida, ¿no? Tal cual, así Ujú. viene. De hecho, no sé cómo lo parafraseé exactamente. Es el artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, ¿no? Pero justamente por eso me nació la pregunta, ¿no? Y te digo, no quiero entrar en el tema porque obviamente son temas que nos tardaremos aquí 5 Sí es cinco algo complicado. pero justamente ahí, como decimos, ¿no? La Declaración Universal es como muy concreta, pero ya luego cuando entran como estos temas, pues ya no puedes como limitarte a ser tan preciso, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, en el caso del aborto, pues va a haber personas que van a defender de cierta manera la idea del aborto y hay otras personas que la van a rechazar, ¿no? Y pueden tomar, por ejemplo, este artículo, ¿no? Y decir, no es que todo es derecho a la vida, ¿no? Entonces ahí volvemos, ¿dónde empieza la vida? Y todo el Sí, y show además que vemos, ¿no? como que desde qué momento se considera la persona, o sea, son ya como varios detallitos, cuando es sí, es algo complicado, o sea, se podría aquí extender demasiado, pero pues ahora sí que eso le toca al legislador Ya. ya como tal determinar, o sea, después de que se hace todo este estudio, pues ya ves que en varios estados ya se permite el aborto. Sí, por O sea, ejemplo, en Ciudad de México, tal, sí. Ujú. además, yo soy pro aborto, entonces yo sí te diría, sí, sí, ya, aborto, ¿no? Pero pues ya también es un tema muy personal de Claro, cada mujer y pues también sus creencias, ¿no? claro. Sí, es Sí, algo. sí, definitivamente lo que decíamos es que ahí es donde yo creo que también radica un poco como pues no sé si llamarlo como fragilidad, pero como puntos de quiebre de las leyes, ¿no? Que- en donde a veces pueden como pensar que se cubren ciertos derechos, ¿cierto? Pero se vulneran otros que tal vez, o no es que se vulneren, pero otras personas pueden sentir que están vulnerados otros de sus derechos, ¿no? Entonces, como no sé, es un tema muy complicado. Y sí que quería preguntar eso, ¿no? Como de cómo, cómo los derechos humanos pues se enfrentan a estas situaciones, ¿no? Sobre todo, digo, ahorita las que vienen, no hay como una respuesta, ¿no? Pero, por ejemplo, los derechos de las personas LGBT, yo creo que es un tema que ya poco a poco se va resolviendo, si no al 100%, pues ya ha tenido como un mecanismo más sólido para como encontrar ese punto, no sé si medio o ese punto en el que se deje de hacer como una injusticia, se puede decir. Sí, también como te digo, es también como lo interpretes, porque a lo mejor para una persona es como que el tal tema o la circunstancia que vivió, dice, Ujú, no, es que sí me trataron así, así me pasó esto, me están discriminando, o sea, no me están tratando como una persona, o se dirigieron a mí de tal manera, ujú, y digo, también hay cosas muy subjetivas. claro, Y ya cuando te toca, también tienes que tú tratar de ser neutral en todo. Entonces, también ahí tienes que ver como que, oye, pues sí, tiene razón en esto, pero pues sí, también está esto. Entonces, es como algo, digo, hay como una línea muy delgada luego de cómo lo interpretas y digo, hay cosas muy subjetivas. sí. Sí, exactamente. Son libres de la interpretación. Que gracias sí, a que yo no estoy en esa posición, porque yo no legislo, ni estoy en tu posición. Ya sé. Pero me gustan mucho estos temas de bioética y sobre todo, pues ahorita teniendo a una abogada, y sí tenía que hacer la pregunta. Por ahí hay un podcast que hice con una amiga que es justo maestra de bioética en la universidad ahí de Querétaro y que tocábamos estos temas de bioética y pues sí son súper complicados. O sea, Es que te digo, siempre hay como dos corrientes, una que sí, otra que no, y las dos fundan y motivan por qué.
claro. Y lo lees y dices, no, sí tiene razón, también acá. Claro. Exacto, y eso es lo más complicado, es justo, o sea, ambos argumentos tienen como su peso específico, o sea, claro, es fácil cuando alguno de las partes no tiene un peso específico en la argumentación, ¿no? Y dices así como, no, definitivamente está mal, ¿no? O sea, no puedes opinar eso, ¿no? O sea, eso no. Pero sí hay ciertos temas en los que ambos pesos o ambas partes tienen, pues, su razón, ¿no? Entonces, ahí es donde, pues sí, desgraciadamente, como la mayoría de las cosas en la vida, pues no son ni blancas ni oscuras, ¿no? Tienen los tonos grises en medio y justamente las leyes, al dictar una línea, pues también pueden caer en esta situación de volverse o de un lado o del otro, ¿no? Y tal vez no poner estos medios, ¿no? En cada una de las situaciones. Pero bueno, para eso están los abogados, para que interpreten esos medios, esas medias. Entonces, pues bueno, así es. Bueno, pues ya finalmente, pues nada, me gustaría agradecerte. Gracias por participar en el podcast. No sé, algo que quieras agregar. ¿Dónde se pueden quedar contigo? ¿Dónde se pueden quedar conmigo? Cierto. Bueno, así pues no me busquen en redes sociales. no, porque no me encuentran. Exacto. No porque no existen. Sí, porque está restringido mis redes sociales personales, pero Excelente. si quieren. Pero una recomendación tal vez que le hagas a la gente como de que se acerque a la comisión o la manera de No, o cómo... sea, si se quieren acercar a la defensoría, pues nos encontramos ubicado en Luis Vega y Monroy, número 1101, en la colonia Plazas del Sol. Damn it. Ok, ajá. Plazas del Sol. Y pues ahora sí que nuestras atenciones son gratuitas, o sea, se les puede apoyar con asesoría, orientación jurídica. Y pues ahora sí, si hay materia de queja, pues también se les explica por qué se puede iniciar la queja como tal. O sea, se analiza como la situación en específico y ya se le dice si es procedente o no la queja. También cuál es su pretensión, o sea, también si quieren como que algo más rápido, sencillo, o sea, para que no se lleve tanto este tiempo de investigación. O sea, también se puede aplicar, porque también dentro de unas facultades que tenemos en la Defensoría es llegar como a ciertos acuerdos para pues, llegar a una solución con el ciudadano. Entonces también se puede dar eso. Ya. Nos pueden encontrar en redes sociales, están en Facebook, en Instagram, Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro. Perfecto. Bueno, ahí ya saben. Si quieren informarse más, si quieren pedir o no tienen alguna situación que pueda ser atendida por la comisión, pues ya saben a quién acercarse, no a quién, en dónde acercarse. Exactamente. Y pues nada, si les toca a Nelly y la vieron en el podcast, díganle hola. Yo te vi en tal lugar. A lo mejor ya tengo otro color de cabello. A ver, exactamente. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por participar. Ya por ahí, yo creo haremos algún día otro porque quedaron como unos temillas ahí que tengo, pero que sí definitivamente nos llevarían más tiempo. Y pues yo creo que ahorita el objetivo era un poquito como dar una vista rápida a derechos humanos, a lo que tú haces en la comisión y pues que quedara un poquito más claro, ¿no? De qué y cuál es, de qué y cuál es el papel de derechos humanos pues, en nuestra sociedad, qué papel y rol juega, ¿no? Entonces, muchas gracias. Pues nada, nos despedimos, gente. Síganos en nuestras redes sociales como Just Gente, en Spotify y en YouTube. Y bueno, nos vemos, sigan nuestros contenidos. Tenemos el podcast de Make Ruido, donde hablamos de música y de conciertos. Y pues nada, por ahí síganos y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Bye, bye. Adiós.